Hola, ¿cómo están? Estamos acá un viernes más en Conectados desde casa. Ya estamos bastante abrigados con frío. Lucas está con su estufa, me da mucha envidia porque tiene estufa a leña. En mi casa no entraría una estufa a leña, así que bueno. Bueno, Lucas, ¿cómo estás? Hola, bueno, ¿cómo andan todos? Sean bienvenidos a Conectados. Bueno, sí, como decía Romy, estamos acá con la estufita, calentito. Y bueno, hoy vamos a estar charlando con ustedes, vamos a estar hablando de cómo influencia la mala junta y cómo a veces nos sentimos perdedores en distintas circunstancias de nuestras vidas. Y bueno, para eso trajimos a Daniel Méndez para que nos ayudara a hablar de esto. Así que Daniel, te presentamos, te damos espacio a vos. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo acá. Listo, saludarlos a ustedes. Gracias por la invitación y a todos los que los miran viernes a viernes. Bueno, como sabés, acá más o menos cuando tenemos invitados hacemos preguntas y bueno, más o menos tenemos una pregunta y bueno, vos la vas respondiendo y bueno, no podés decir paso pregunta, tenés que responder todas las preguntas, no importa lo que sea. Nada, igual son preguntas normales y se pueden contestar bien. Así que bueno. Está bien, o si no pongo un... Meto un no sabe, no contesta, si no. La primera pregunta que te vamos a hacer es que nos cuentes cómo conociste a Dios. Bueno, qué pregunta. Bien, en realidad capaz que muchos me conocen, pero yo tuve a lo largo de mi vida el privilegio, entiendo yo, de haber nacido en lo que se llama las cunas cristianas, o bueno, haber conocido a Dios en realidad desde mi niñez. Eso igual no quita que he tenido un proceso largo en toda mi vida y que lo continúo teniendo y que lo voy a seguir teniendo, estoy seguro, de experiencias que me llevan a justificarme y fundamentarme y fortalecerme más en la fe. Obviamente, el haber nacido en una iglesia y conocer la palabra de Dios de chico ya me lleva por ese camino que me he podido mantener gracias a Dios solamente, porque si fuera por uno muchas veces abandona, pero realmente mi experiencia y el conocer a Dios siempre vino por el lado de lo familiar. Arranqué en una familia que era cristiana y desde niño yendo a la iglesia y conociendo la palabra, que creo que eso es lo que realmente me ha permitido siempre ir adelante en la vida, que me ha dado las fuerzas, y capaz que me estoy adelantando y más adelante en la charla vamos a entrar en esos temas seguramente. Está bueno eso que nos contás, y aparte qué privilegio que tuviste de siempre estar en la iglesia, más allá de que capaz que tuviste distintas pruebas y distintas cosas, no como otros que capaz que, como en mi caso, que arranqué después y bueno, como en distintos casos. Y después Romy tiene otra pregunta para hacerte ahí. Sí, ya entrando en el tema que queríamos hablar contigo es si has tenido experiencias con malas influencias. Sí, bueno, bien, he tenido obviamente, en primera instancia he tenido siempre muchas experiencias con muchas personas que me son de influencia, ¿no? Sea para bien o para mal, uno siempre tiene influencia de otras personas que nos llevan por el buen camino o el malo. En mi caso, he tenido experiencias con distintas personas que muchas veces es como que lo que capaz que a ustedes también les ha pasado, que hay personas como que te sacan lo peor de uno, o hay personas que te invitan a hacer cosas que uno sabe que no está bien. En ambos casos pueden ser una mala influencia, obviamente, ¿no? Y he tenido de los dos, he tenido casos de personas que obviamente me hacen reaccionar de una manera que uno después con el tiempo reflexiona y se da cuenta que no reaccionó de buena manera, o por lo menos no como debería haber reaccionado. Y también, principalmente en mi etapa de la adolescencia y hasta hoy en día, igual con experiencias distintas, pero sí de amigos que me invitan a hacer cosas que yo sé que no son buenas, o yo sé que no me van a llevar por el buen camino, y
sea hacer, o sea ver, o sea lo que sea, ¿no? Pero sí a que me llevan como que a alejarme un poco o a querer alejarme de las cosas de Dios. Y lo importante es que en esos momentos decir no, bueno, frenarse y no ir y no avanzar, porque, porque en mi experiencia siempre lo que me ha pasado es que frente a situaciones así puntualmente, uno puede, el mejor momento para uno no tener que después arrepentirse es antes de aceptar la invitación, es decir, el no. Pero sí he tenido en el liceo, en la facultad y en el trabajo personas que me han querido ser de malas influencias. Tal cual eso que vos decís, que siempre tenemos influencia, ya sea buena o mala, y tal, como todo, hay veces que influenciamos y nos dejamos influenciar, porque hay veces que nosotros también capaz que influenciamos a otra persona a hacer las cosas que capaz que no están tan bien. Y siendo cristianos nos podemos equivocar y podemos fallar. Aparte, más a nosotros que somos jóvenes, creo que las tentaciones, las cosas y las personas están siempre ahí a la vuelta para ver si vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y como decía vos, tratar de frenarnos y decir, no, mejor me quedo acá y sigo a Dios. Y después la otra pregunta que teníamos es, ¿cómo nos damos cuenta de esas malas juntas que tenemos? Bueno, en realidad creo que la forma principal de uno darse cuenta, que ya también obviamente yendo un poco lo que habla la Biblia de esas cosas, es los frutos de las personas o las circunstancias que uno ve en los otros, ¿no? Porque alguien que te va a hacer de mala influencia muchas veces porque vemos circunstancias que están pasando, malas decisiones que toma el otro. De esa forma también podemos estar siendo avisados de que es una mala influencia y de esa forma darnos cuenta. Y como dice en realidad en el libro de Proverbios, que el que ve el peligro, el que le es anunciado el peligro y es sabio, se aleja. Y bueno, una vez que identificamos esas malas influencias, entiendo que principalmente, o una forma muy buena que es, como les digo, a través de los frutos y a través de las vidas de ellos cómo están, o de la otra persona cómo está. Una vez que ve uno eso y se da cuenta, y ve el peligro en definitiva, porque uno si se deja influenciar por alguien que no es una buena influencia, en definitiva se transforma en un peligro, y bueno, y alejarse, como decía el proverbio de Salomón, ¿no? Pero creo que la forma principal es esa, es ver los frutos de las personas, los resultados de la persona, ver en qué está la situación de la vida y a qué consecuencias le ha llevado las decisiones que siempre toma esa persona. Si las consecuencias siempre son malas, obviamente es porque las decisiones están siendo malas y también porque la persona es una mala influencia en definitiva. Tal cual. Perdón, iba a hablar yo. ¿Se puede ser un perdedor a modo de decir que te vaya mal en todo? Te anotás en la facultad y te va mal, te anotás en una carrera, en la otra, te va mal en tu trabajo, te va mal en todo y sos cristiano. Si puede si puede una persona así ser cristiano y que le vaya mal en todo, sí. Es muy difícil, creo, en el aire así pensarlo, ¿no? Pero pueden haber casos de personas que, como todos los que somos cristianos, tenemos 1.000.000 de falencias, 1.000.000 de fallas, y esos errores que muchas veces uno comete le hacen pagar consecuencias que puede ser que un estudiante que le vaya mal en la facultad o un trabajador que le vaya mal en el trabajo, y se puede encontrar, a uno no le toca juzgar si esa persona es cristiana o no, pero sí le toca poder discernir los frutos que está teniendo esa persona, ¿no? Claramente creo que sí, pero lo que pasa es que también el término, entiendo, perdedor o ganador, hay veces que hay que también saberlo relativizar también en el mundo que vivimos y en las circunstancias que vivimos, en la verdadera meta y el verdadero objetivo que uno como cristiano tiene que tener, ¿no? Porque si hay mucha gente que capaz que en términos del mundo y de lo laboral, en lo personal y en cosas que aparentemente les puede estar yendo mal,
pero no tiene por qué en realidad capaz estar alejado de Dios, o yo qué sé, o se me viene a la mente tantas personas que nombran la Biblia en Hebreos cuando habla de los héroes de la fe. Algunos alcanzaron la promesa y otros no, pero todos fueron aprobados. Entonces hay que tener cierto cuidado, pero creo que sí, que puede uno tener malos resultados estando en la iglesia, pero también esos malos resultados a veces son parte del proceso de la persona. En mi caso personal, mi carrera en la facultad se ha dilatado muchas veces y no es porque entienda yo que yo sea una mala influencia, o sea un perdedor, o sea un fracasado, sino por muchos otros motivos que yo en la interna obviamente los pienso para mí y los analizo, y otros que muchas veces por un tema hasta de tiempo de que uno le dedica, ¿no? Hay muchos factores que pueden determinar, pero sí, entiendo que un cristiano podría estar, digamos que entre comillas, ser un perdedor, pero hay que tener cuidado a qué le llamamos perdedor y a qué le llamamos éxito, en definitiva, también, ¿no? Claro, lo que se me ocurre también es qué pasa cuando, eso como decís es verdad, a mí me ha pasado de tener que dilatar materias por hacer el MISPA o por hacer seminario bíblico, y cuando querés acordar ya no la hiciste, la debes el semestre y nada. Y ¿qué pasa cuando decís, fuera de la iglesia, ¿qué hago? Y eso nos genera a veces como jóvenes sentirnos un poco frustrados, no sé qué pasa eso, porque a mí me ha pasado de juntarme con mis amigos de facultad o con mi hermana que también es universitaria y todo, y ver que ellos tienen, no sé, ya hacen prácticas, están re adelantados, y vos decís, yo fuera de la iglesia no tengo... ¿Qué pasa cuando te sentís eso que no? Yo sé que todo lo que hacemos para la iglesia y para Dios nos tiene que dar un gozo, pero ¿qué pasa cuando decimos, no, ¿qué hago? O sea, es algo que aparte puntualmente me ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, tener que manejar esa capaz que hasta frustración de entrar en comparaciones y decir, otro va a X ritmo y yo que no puedo, capaz que a veces, incluso hasta por tareas de la iglesia, del servicio y demás, me lentezco y me comparo y me frustro. En realidad, para mí, el primer error, y a veces que me ha pasado, es cuando me entro a comparar, porque uno, o por lo menos mi tendencia personal, ¿no? Es cuando me comparo en donde pierdo, ¿no? Me comparo en la facultad y en la carrera mía contra los que les va muy bien, pero contra los que les va muy mal no lo miro, miro solamente contra los que les va muy bien. Y en esos casos así, creo que hay algunos factores a tener cuidado. Por un lado es, bueno, cuál es realmente la intención del corazón de uno con la que está haciendo las cosas y se está involucrando en la iglesia, porque si uno lo hace por una decisión propia, por una administración de Dios propia, por un trato de Dios a su corazón, va a estar fundamentado y las fuerzas no van a depender tan solamente de él, sino que va a estar fundamentado y las fuerzas con las que uno se va a manejar van a depender siempre de Dios. Cuando en cambio uno lo hace con una motivación que no es la correcta, al primer cansancio, al primer fracaso, termina abandonando, se termina frustrando, se termina comparando con quienes ni siquiera se debería comparar, porque incluso en esas comparaciones, como vos decís, capaz que con compañeros de la facultad te mirás y otros que están más avanzados que uno y arrancamos al mismo tiempo, pero esas personas se dedican la mayoría de su tiempo solamente a la facultad, y uno aparte de la facultad tiene otras tareas también que llevan tiempo, entonces es difícil uno, y cuando llega ese momento, en realidad mi recomendación o lo que yo he tenido que realmente hacer en esas circunstancias es primero entender que no me tengo que comparar, porque todos somos diferentes en definitiva, y aparte de eso, bueno, revisar mis intenciones, revisar dónde estoy yo parado, revisar mi corazón, con qué voluntad estoy haciendo todo, y lo principal es buscar a Dios, porque quizás que eso puede ser que se está generando porque incluso Dios me quiere mostrar que yo me tengo que reorganizar mis tareas y mis tiempos, o capaz que eso, obviamente, una lucha y un proceso que tengo que pasar también para yo madurar mi vida cristiana, mi vida personal, y que hay que pasarlo. La vida no es siempre el color de rosa, ¿no? Tal cual, no vamos a ser
como quien dice, siempre perdedores, porque en realidad si estamos en Cristo y tratamos de hacer las cosas bien, yo creo que no somos tan perdedores, pero también entiendo que si estamos fuera de lo que, del camino de Dios y de lo que Dios nos está diciendo, creo que ahí ya estaríamos entrando en un tema de ser perdedores y bueno, como estábamos hablando recién. Y yo, la otra pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es la manera de salir de este estado, de cuando nos sentimos que somos unos perdedores y que no podemos llegar a ningún lado y que no vamos a poder lograr nada? ¿Cómo podemos salir de ese estado? Una pregunta difícil de responder, me dan ganas de decir no sabe, no contesta, paso o algo de eso. Pero es muy personal, es algo que creo que pueden haber tantas maneras como mismo personas y como mismo tratos de Dios con cada una de las personas y cada una de las circunstancias, porque aparte Dios no obra siempre de la misma manera. Uno puede decir, bueno, capaz que tenés que reacomodarte las metas, reacomodarte tus horarios y revisar bien en tu vida cómo la estás haciendo, qué tiempo incluso le estás dedicando a las cosas que agregan valor, qué tiempo le estás dedicando a las cosas que te ayudan a descansar y qué tiempo estás en definitiva también capaz que procrastinando, que ni siquiera ni descansás ni estás generándole valor al estudio, al trabajo o a las cosas de uno. Yo soy alguien que creo que, y esto es algo más a título personal, cuando pienso de mí mismo, ¿no? Que yo creo que yo soy bastante analítico y es bueno que uno en realidad en circunstancias así también se analice y mire dónde, como les decía hace un ratito, dónde está parado, dónde están las intenciones del corazón de uno y cuáles son las metas. Y si uno quiere ir de un punto a otro y si eso está en la voluntad de Dios, bueno, Dios va a ir dando las herramientas para ir saliendo, sea de la forma que sea. Seguramente la forma que yo puedo llegar a salir muchas veces sea muy diferente a la de cualquier otro, pero sí lo importante es que busquemos de Dios en medio de cuando estamos sintiéndonos como un perdedor o que estamos en definitiva no logrando las metas que queremos, porque como les decía recién en la pregunta anterior, capaz que uno tiene que reacomodar sus tiempos, reacomodar hacia dónde está apuntando su vida y hacia dónde quiere ir, o capaz que lo que tiene que acomodarse son internamente y darse cuenta que en realidad no es que le esté yendo mal y no es que está fracasando, sino que en realidad está transitando un proceso que tiene que transitarlo a lo largo de su vida. No sé si quedó respondido, pero un poquito por ahí. No, claro, es que, como decís vos, cada uno es distinto en ese proceso de poder salir de ese estado. También, como decías vos, el tiempo que le damos a las cosas, a veces priorizamos mucho más otras cosas que capaz que nos gustan más o que capaz que... Y hay que ver si esas cosas que nos gustan más o esas cosas que estamos haciendo realmente es ese tiempo que le dedicamos a Dios y que Dios es el que nos va a sacar de ese estado, de ese estado de fracaso o de ser perdedores. Y hay veces que nosotros no nos fijamos en eso, capaz que hacemos más las cosas que nos gustan o las cosas que son más divertidas y no le damos ese tiempo a Dios y después andamos mal y lloramos y decimos por qué no logramos esto o no logramos aquello, y capaz que es porque no le estamos dando ese tiempo necesario que Dios nos pide. ¿Es que a la hora del servicio influencia cómo somos en nuestra vida personal, digamos, entre comillas, si somos perdedores o si nos sentimos fracasados a la hora del servicio? ¿Crees que eso influencia? En gran parte sí, pero más por lo puntual de sentirse fracasado o sentirse un perdedor, porque todo estado de ánimo que uno está atravesando lo va a influenciar en lo que uno se propone hacer. Y por ir un ejemplo capaz que muy de iglesia y muy de las cuatro paredes, ¿no? Pero yo sí estoy de portero recibiendo a la gente, pero estoy triste, preocupado por mis problemas y defraudado por mi vida, seguramente mi cara va a ser una cara que no va a ser linda para recibir a la gente, ¿no? Entonces, uno obviamente le influencia, obviamente, yo qué sé, depende de las tareas que uno le toca hacer, capaz que se puede notar más o menos, o tiene también la persona, hay gente que es mucho más
extrovertida y demostrar cómo se está sintiendo y sus sentimientos, hay otros que son más fríos o que no se muestran tanto, pero claramente sí, influencia y mucho, porque en definitiva lo que estamos viviendo uno como persona es lo que está exteriorizando, y si vos querés realizar una tarea, pero esa tarea la estás realizando transitando un mal momento, muchas veces es difícil que eso no termine interfiriendo en la tarea que estás haciendo. No quiere decir que te vaya a salir mal, propiamente dicho, o que no, pero sí que va a influenciar, y que creo que aparte es algo que yo aprendí en la iglesia muchas veces, y una vez una persona me dijo: Tata, pero vos cuando vas a servir, dejá tus problemas en la puerta de la iglesia y vas a ver que aparte Dios se encarga. Y es una realidad que lo he podido experimentar, porque realmente mientras uno se ocupa de las cosas de Dios y de llevar a cabo la obra que fuimos llamados a hacer, sea porque milagrosamente ocurre algo, o sea por lo que sea, uno termina realmente viendo la mano de Dios que obra a nuestro favor siempre. Como dice la Biblia, que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y se cumple. Entonces, si uno va con esa confianza, también uno va a cambiar su forma de pensar y va a actuar diferente, entiendo yo. Y ahora te hago una pregunta que es un poco incómoda. Que se me ocurre, hablando de eso, del tema de cómo influencia. ¿Vos creés que influencia en el liderazgo cuando a una persona le dan un liderazgo y fuera de la iglesia es lo que mal decimos un fracasado, no tiene nada? ¿Crees que eso influencia para que la persona se la recrea y termina no siendo un liderazgo de servicio, sino un liderazgo de creerse mil, porque capaz que es lo único que tiene? Mira, justo hace poquitos días, aparte terminé de leer un libro que estaba leyendo hace un tiempo, y hablaba algo más o menos parecido, hablando de las intenciones del corazón y con lo que uno, con qué intenciones las hace. Decía que incluso hasta una posición de liderazgo se podría convertir en un ídolo para una persona, y que la idolatría nos aleja siempre de Dios. Entonces, si una persona, sea por lo que sea por lo que vos decís o por lo que sea, no hace motivadamente, con una buena motivación de su corazón, el liderazgo, si vamos al caso, no va a tener el respaldo correcto de Dios. Claro. No va a terminar siendo respaldado realmente en lo que hace, porque su fin, en realidad, o su intención de su corazón va a ser otra completamente distinto que Dios quiere, ¿no? Entonces, a la corta o a la larga va a terminar afectando incluso en las relaciones interpersonales, porque la Biblia dice que el que quiera ser el mayor de todos se ponga a servir al resto, ¿no? Es como una regla al revés a la que uno cree. Y si por esta circunstancia que vos decís, alguien desde una posición de liderazgo empieza a tomar las actitudes que no son las correctas, va a afectar, porque no se está poniendo en la posición de siervo y no está haciendo lo que la Biblia habla que Jesús mismo hizo, ¿no? Que siendo Dios mismo tomó forma de hombre y se sacrificó por nosotros. Entonces nosotros mucho menos podemos tener el tupé de tener una actitud incorrecta. Que puede pasar también, obviamente puede pasar, y seguramente, si me pongo a pensar, varias veces lo he visto también eso, ¿no? Y estamos influenciando mal también a la gente que tenemos a nuestro cargo, le estamos llevando a cualquier lado también. Y aparte que una persona que recién estuviera arrancando, por ejemplo, lo va a ver a él y va a decir: ah, mirá este, y lo va a terminar copiando, y no se va a dar cuenta que esa persona fue mala influencia para él, y él puede ser mala influencia para otros jóvenes o para otras personas que le toque trabajar. O sea, tenemos que estar bien atentos qué es lo que nos influencia y qué es lo que no, y como dice la palabra, saber bien de la palabra para que no nos mientan y no nos digan mal las cosas. Sí, y analizar todo y retener lo bueno, ¿no? Pues una persona así puede tener cosas muy buenas también está bueno aprovecharlas. Obviamente que todo lo malo hay que desecharlo, y unos días atrás, cuando hablaba contigo, Lucas, que me invitabas,
me ponía a pensar también de la influencia que uno siempre tiene y cómo en realidad, más allá de la posición, siempre tenés influencia, pero cuando uno está en una posición de liderazgo, tiene mucha más influencia sobre el resto. Pero también tiene que tener más cuidado, porque son cosas de las que Dios nos va a pedir, nos va a pedir cuentas después, ¿no? Tal cual, hay que estar atento a todo y bueno, y ver cuál es la buena influencia que nos enseña y qué es lo malo. O sea, tenemos que estar siempre atentos. Yo me acuerdo que cuando recién arranqué la iglesia y todo, el primer campamento que fui, todo estabas vos. Me acuerdo que hablaste de las relaciones tóxicas, hablaste. Me acuerdo clarito que hablaste con eso. Y después de eso, ahí que nos hicimos amigos y todo, y empezamos a hablar y todo, creo que ahí fue cuando empecé a darme cuenta de quién quería que fuera la gente que me influenciara para hacer el camino bien y para hacer las cosas bien, y quién no estaba en ese camino, y la manera que fui aprendiendo fue así, quién era un buen líder, quién tenía cosas buenas, que podía tener cosas malas, pero que me influenciaban y me llevaban por el buen camino. Sí, e influenciar bueno, en hace un realidad. par de años. Hace bastante. Perdón, decía que en realidad influenciamos siempre a todas las personas que nos rodean, siempre tenemos a alguien de influenciar directa o indirectamente. Yo creo que también se ven los frutos de las personas que nos rodean, cómo las influenciamos. Y más como líder, ¿no? Nosotros tres justamente somos líderes y eso se ve en los frutos que vos tenés. Si tus jóvenes te siguen, cómo te siguen, por qué te siguen, eso se ve tal cual la influencia que vos tenés. Si sos una mala influencia, vas a tener unos frutos horribles. Pero en realidad, hablando de eso, también se me ocurre hacerte otra pregunta que también se lo he hecho a otros líderes, que es, ¿vos creés que como cristianos tenemos un debe con la formación de los jóvenes? Con la formación, ¿en cuál de todos los sentidos? No con la formación en el servicio, sino con la formación fuera de la iglesia. Que en la iglesia a veces no alentamos al que el joven termine el liceo, al que el joven haga una carrera, y como que a veces a mí me parece que nos hemos quedado mucho en la mentalidad de esa vieja iglesia de hacer las cosas así como es para Dios. ¿Crees que es así? Sí, yo creo que es así, creo que hemos avanzado muchísimo en los últimos años también en ese aspecto, que se ha empezado a fomentar, pero más allá de fomentar, se ha empezado a enseñar la necesidad de superarse no solamente en la vida espiritual, sino en la vida uno personal, y no dejar tanto de lado el estudio, el trabajo. Muchas veces se dejaba, todo como si fuera lo mejor, que sea como salga, y no buscar el profesionalismo o que las cosas se hagan de la mejor manera. Creo que se ha mejorado, que lo que se tiene que seguir mejorando, que se tiene que realmente de esa manera alcanzar lo que es la influencia a otras personas, y no solamente predicar simplemente abriendo una Biblia, sino también con el testimonio, porque claramente si nosotros decimos que no nos vamos a preparar porque, Dios va a cuidar de mí, en realidad estamos llevando a cabo una fe que es sin obras, porque nosotros también tenemos que obrar de buena manera para poder superarnos en la vida. No es que nos van a caer las cosas del cielo, si Dios quiere sí, pero también nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo. Creo que sí, que se está en un debe o que se está mejorando, y que hay que avanzar en ese sentido, obviamente más, porque siempre es bueno que los jóvenes estudien, siempre es bueno que terminen el liceo, que hagan una carrera universitaria o que tengan su emprendimiento, que se profesionalicen para realmente poder crecer en la vida, porque después todos queremos también los beneficios que dan esas cosas, pero capaz a veces no queremos pagar el precio de estudiar y dedicar tiempo al estudio. Hay que encontrar un sano equilibrio, porque si no podemos terminar haciendo trampa en el solitario. Antes se tenía miedo a que el conocimiento de la ciencia arruina la fe, y en realidad todo lo contrario. En mi caso incluso hasta ha fortalecido la fe,
porque me ha permitido ver cosas, no solamente con ciertos ojos de ingenuidad, sino que con conocimiento, y aparte del conocimiento, ver cómo ha actuado Dios a lo largo de la historia. Está bueno eso que nos decís, y está bueno para que puedan saber los otros jóvenes también. Bueno, ahora esto era lo que queríamos hablar contigo, lo que queríamos hablar con las personas también que nos están mirando, que se puedan informar, que puedan saber. Y bueno, vamos a estar cerrando por el día de hoy. Te damos gracias, Daniel, porque aceptaste nuestra invitación, porque te tomaste el tiempo para estar con nosotros. Y bueno, esperemos que no sea la última vez y que puedas volver otro día. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, si algún día vuelve la invitación y logramos coordinar como esta vez, con mucho gusto vamos a estar por acá compartiendo un lindo rato. Bueno, bárbaro. Muchas gracias por el tiempo también. Y bueno, nos despedimos de todos los televidentes que nos están mirando en el día de hoy. Les mandamos saludos y bueno, nos volvemos a reencontrar el viernes que viene, no, porque va a haber una actividad especial. El otro viernes vamos a estar volviendo. Así que bueno, les mandamos saludos y estén al tanto a la página y todo, que ahí vamos a estar subiendo contenido, vamos a estar mandándole la información de todo. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes.